Aleluya. Tome su asiento, por favor. Vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra del domingo pasado? Amén. Le voy a dar un repaso cortito. Estuvimos hablando acerca de el altar y hablamos acerca de la ley del holocausto. ¿Se acuerda? De la ley del holocausto. ¿Cuál era la ley del holocausto? La ley del holocausto consistía en que continuamente sobre el altar de Dios tenía que estar ardiendo un sacrificio continuo. Amén. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? En la mañana se presentaba un cordero delante del Señor en holocausto, y recuerde que holocausto significaba completamente quemado. ¿Se acuerda de eso? Amén. Completamente quemado. Y entonces se mantenía eso hasta que era reducido a cenizas, ¿verdad? Y luego en la tarde, al caer la tarde, en el crepúsculo ya, lo que ocurría era que se volvía a ofrecer otro cordero en sacrificio. Y entonces eso quedaba ardiendo toda la noche hasta el otro día en la mañana. Y al otro día en la mañana se volvía a poner otro cordero y así sucesivamente. ¿Se acuerda? Y entonces dijimos que eso simbolizaba el sacrificio de nuestra carne. ¿Y qué es lo que es nuestra carne? Nuestra carne es aquella naturaleza que en nosotros todavía está presente, que es la que nos lleva al pecado, ¿verdad? Entonces yo les expliqué que existe el viejo hombre y el viejo hombre fue crucificado. Jesús lo crucificó. Entonces Pablo decía, juntamente con Cristo yo estoy crucificado y ya no vivo yo. Ese que ya no vivía era el viejo hombre. Pero lo que queda en nosotros es la carne. Y la carne no la mató el Señor Jesucristo, no fue ejecutada en la cruz, sino que la carne la tengo que hacer morir yo todos los días. Y entonces pudimos ligar lo que es la ley del holocausto con el sacrificio de nuestra carne. ¿Se acuerdan un poco? ¿Verdad? ¿Cuántos trajeron para anotar? A ver los obedientes que trajeron para anotar. Levante su mano. Muy bien, los felicito. Y los desobedientes que no trajeron, ¿por qué no trajeron? Usted tiene que venir siempre a la iglesia, al templo, al culto, con algo para anotar. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que cuando usted estaba estudiando, cuando usted iba al colegio y no anotaba, o al instituto o a la universidad y usted no anotaba y usted quedaba ahí perdido en el aire. Después cuando tenía que rendir los exámenes, ¿qué es lo que ocurría? Se sacaba un rojo y reprobaba la materia. Entonces en el Señor pasa algo similar. Cuando nosotros no anotamos, se nos olvida prontamente. Entonces nosotros tenemos que anotar para poder retener de mejor manera y usted pueda decir, sí, de esto habló el pastor el domingo pasado. Y entonces eso le va a ayudar en su vida diaria, cada día. Entonces el holocausto era algo continuo y el Levítico decía que el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Entonces el responsable de que hubiera un holocausto continuo, ¿quién era? ¿Dios? No, ¿quién era? Era el sacerdote. Entonces, si el sacerdote no ponía leña cada mañana y no acomodaba el holocausto sobre el altar, no iba a estar ardiendo de continuo. Entonces, Dios envía el fuego, claro que sí, Dios envía el fuego. El fuego no es algo que es natural, sino que es algo celestial. Pero es nuestra responsabilidad como hijos de Dios el de mantener ese fuego ardiendo cada día. Amén. En la mañana, en la tarde, en todo momento. Entonces la palabra decía que esa era la ley del holocausto por las generaciones, y también Dios les dijo al pueblo de Israel que ahí Él se iba a reunir con ellos. Entonces el altar es el lugar donde Dios nos habla. Diga conmigo, el altar es el lugar donde Dios me habla. Entonces si usted no tiene un altar, usted no tiene un lugar en el cual Dios le pueda hablar. Es así de sencillo. Entonces a veces como hijos de Dios pretendemos oír la voz de Dios, pero como no estamos entrenados en tener un altar continuo, simplemente no lo oímos, no lo escuchamos.
Y resulta que Dios ha provisto que cada hijo de Él pueda escuchar su voz. Ahora, si nosotros no tenemos un altar continuo, no vamos a escuchar la voz del Señor. Entonces, el altar es el lugar en el cual nos reunimos con Dios. Y ahí pasaba algo. El lugar era santificado con la gloria de Dios. Dice, y voy a santificar ahí también a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces, el altar es el lugar en el cual nos encontramos con Dios. Es el lugar en el cual somos santificados. Diga conmigo, santificado. El altar es el lugar donde Dios santifica tu ofrenda. Y el altar es el lugar donde se sostiene tu bendición. Entonces, cuando usted tiene un altar continuo delante de Dios, ese lugar lo que provee es protección, es santificación. Cuando usted presenta su ofrenda delante del Señor, esa ofrenda es acepta. Porque, ¿sabe? Hay ofrendas que nosotros presentamos delante de Dios que no son aceptas porque no tenemos un altar continuo. Le doy un ejemplo. Cuando se presentó delante de Dios Abel y Caín, dice la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda que había presentado Abel, pero no así la de Caín. ¿Cuál era la diferencia? Que Abel la presentó en un altar. ¿Por qué? Porque presentó un cordero y lo presentó en un altar. En cambio, Caín presentó del fruto de la tierra. Él era una persona que se dedicaba al cultivo de la tierra y trajo de eso. Ahora usted me podrá decir, pero pastor, entonces Dios es injusto. ¿Por qué miró la ofrenda de uno con agrado y con el otro con desagrado? ¿Por qué? Porque Dios ya había instaurado que las ofrendas debían ser de animales y se tenía que derramar sangre. Entonces Caín fue rebelde a lo que Dios estaba demandando. Entonces nosotros debemos estar conscientes de que entregar al Señor lo que Él nos demanda. Amén. Y eso tiene que ser un sacrificio. Entonces también hablamos de que debe de haber un altar personal. El altar es personal. Diga conmigo, el altar es personal. Escuche, si usted no tiene un altar personal, usted no puede levantar un altar familiar. No se puede. ¿Por qué? Porque si yo no tengo mi altar propio, mi lugar de encuentro, yo con el Señor, ¿cómo yo voy a traer eso a mi esposa, a mis hijos? ¿Se entiende? Entonces los varones sobre todo somos los responsables primarios de levantar un altar personal al Señor. Y luego que hayamos levantado ese altar personal, usted puede levantar un altar familiar. Y entonces cuando en el altar personal Dios santifica, Dios protege, Dios bendice, usted puede ampliar ese altar para que pueda comenzar a afectar a todas las personas que viven en su casa. ¿Me dice amén? Amén. Entonces el altar nos ayuda a sostener la bendición. ¿Por qué gente pierde su sanidad? ¿Por qué gente pierde su liberación? Porque no tienen un altar y el altar es lo que sostiene eso. Entonces usted va a ver gente en las iglesias que es libre, que tuvo liberación, que tuvo sanidad, pero en el tiempo no desarrollaron un altar y lo que ganaron lo terminaron perdiendo. Entonces todo lo que usted gana en el mundo espiritual, usted lo sostiene a través del altar. Amén. ¿Qué más? Dijimos algunas cosas importantes referente al altar, que es la voluntad de Dios que todo creyente edifique su altar. Y le dije que usted no puede depender de mi altar. Usted no puede depender de mi altar. Yo le puedo ministrar, yo le puedo predicar, yo le puedo activar. Pero si usted no tiene un altar personal, eso se va a diluir y se va a perder en el tiempo. Ese es el porqué de personas en una misma iglesia. Hay personas victoriosas y hay personas derrotadas. ¿Por qué? Si todos reciben la misma palabra, si todos reciben la misma administración. Porque depende de usted tener su altar propio para poder sostener eso. Dijimos también que el altar, bueno, es el lugar donde usted y todo lo que hace es santificado. Vimos que por qué falta fuego en los creyentes hoy en día, porque no adoran, no alaban, porque en la crisis flaquean. Y eso es porque el altar está roto y el altar está arruinado. Dijimos que los hijos e hijas no tienen su propia unción hasta que edifican su propio altar. Usted debe ganar sus propias victorias. Amén. Cuando usted gana sus propias victorias, usted ahí obtiene una unción personal.
Dijimos también que los hijos deben conocer el altar del Padre. Tus hijos pueden edificar su altar cuando te ven a ti edificar el tuyo. Entonces, si usted tiene hijos y dice, no, pastor, mis hijos son rebeldes, mi esposa no me sigue, puede ser que no te han visto edificar allí a ti el altar de Dios. Entonces, cuando los demás en tu casa ven cómo tú edificas el altar, eso es contagioso. Diga conmigo, contagioso. Eso es contagioso. ¿Por qué? Porque la vida de Dios viene a un lugar, y donde está la vida de Dios, eso comienza a impactar a las demás personas y comienza a generar hambre en la gente. Entonces, si usted me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo he tratado de predicarle a mi marido, yo he tratado de predicarle a mis hijos, pero nada. Mire, no les predique, edifique un altar. Simple. Porque si usted edifica un altar, Dios va a venir a morar allí. Recuerde que una de las promesas del Señor fue que Él vendría a vivir donde nosotros edifiquemos el altar. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando usted edifica el altar en su casa y Dios se muda a vivir con usted, es imposible que la gente al alrededor no lo note. ¿Me está entendiendo? Entonces, en la casa usted no le predique ni al marido ni a los hijos, no le dé versículos bíblicos, no lo mande al infierno, no diga nada. Edifique un altar y punto. Entonces, ¿por qué los familiares no se convierten? Porque ven cómo es nuestra vida. Dígame, ¿quién lo conoce mejor a usted que su esposa o su esposo? Entonces, si ellos no ven una vida transformada, ¿con qué cara nos van a decir a nosotros? ¿Con qué cara podemos nosotros llamarle la atención? ¿Me está siguiendo? ¿Amén? Ok, ¿qué más? ¿Dónde encontramos el altar? En las circunstancias difíciles de la vida. Ahí es cuando encontramos el altar. Cuando no encontramos salida a la situación, ahí es cuando nos acordamos del Señor, ¿verdad? Eso es así. Entonces, mientras no hay problemas, no hay altar. Mientras no hay enfermedad, no hay altar. Mientras no hay crisis, no hay altar. Entonces, Dios nos tiene que llevar a esas situaciones para que podamos edificar un altar. Muy bien. Entonces, hablamos acerca del altar, del holocausto, y hoy día le voy a hablar acerca de cómo nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. La palabra está en Éxodo capítulo 27, versículos del 1 al 8. Dice así: harás el altar de madera incorruptible, de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho. ¿Qué es eso? Un cuadrado, ¿sí o no? 5 codos de largo, 5 codos de ancho. El altar será cuadrado y su altura de 3 codos. Harás sus cuernos, escuche, en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza y los recubrirás de bronce. Y harás sus paletas y sus tazones y sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios lo harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce a modo de rejilla. Y sobre el enrejado en sus 4 esquinas harás 4 argollas de bronce. Lo colocarás abajo, dentro del cerco del altar, y llegará hasta la mitad del altar. Harás para el altar varas de madera de acacia y las recubrirás de bronce. Sus varas se meterán por las argollas, y cuando sea transportado, las varas estarán a los lados del altar. Lo harás de tablas, hueco, según te fue mostrado en el monte. Así lo harán. Quiero mostrarles una lámina en la cual usted va a poder ver cómo era un altar. Ese era el altar. ¿Lo puede ver? Es como una parrilla, pero más bonita. Entonces, allá arriba está la rejilla. ¿Se acuerda que describimos la rejilla? En las 4 esquinas están los cuernos del altar. Esos eran los cuernos. Y allí están las argollas, si se fija bien, y por las argollas pasaban las varas. ¿Para qué eran las varas? Para transportar el altar. Recuerde de que el pueblo de Israel estaba en el desierto, estuvo 40 años en el desierto. Entonces todos los utensilios que ocupaban los tenían que poner varas para poder transportarlos, porque si no, imagínense los pobres tipos arriba de los hombros con las cosas. Y eso entonces era el altar. Entonces ahí arriba
se ponía la víctima, el cordero o el buey, lo que se ofreciera a Dios se ponía ahí arriba y era reducido a cenizas. Ese se llama el altar de bronce. Ese es el altar ritual que Dios estableció, y sobre ese altar era sobre el cual se tenían que ofrecer los corderos, uno en la mañana y uno en la tarde, y así de continuo todo el tiempo. Dale a la otra lámina, por favor. Bueno, ahí usted puede ver los utensilios, las paletas, los tazones, etcétera. Si era como hacer un asado, hermano. ¿Sí? Yo me imagino que era como rico ir ahí al lugar del altar, porque había un olor grato todo el tiempo, ¿verdad? A mí me encantan los asados. Entonces, así se preparaba y se hacía el sacrificio. ¿Por qué le muestro esto? Simplemente para que usted pueda tener en su mente de manera gráfica más fácilmente cómo era el altar. Entonces, cada uno tiene que edificar su propio altar. Amén, delante del Señor. El altar, número 1, es un lugar de sacrificio. Número 2, el altar es el lugar donde el hombre y Dios se juntan. Número 3, el altar es el lugar en que te das cuenta que Dios es real. Número 4, el altar es el lugar en donde somos santificados. Entonces, el altar es una parte esencial del cristiano, del creyente. Entonces, físicamente, esto fue lo que recibió Moisés para el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice que todas estas cosas son figuras de lo que debía de venir en el futuro. Entonces, esto era la figura de la realidad de nuestro altar. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios estableció eso para que nosotros pudiéramos entender en el espíritu cómo es el verdadero altar. Entonces, escuche, todo lo que presentamos en el altar pasa a ser de Dios. Por ejemplo, tus hijos que tú has presentado delante del Señor no son tus hijos, son de Dios. Por lo tanto, ahora tus hijos son prestados nomás. ¿Me está entendiendo? Porque el altar lo que hace es tomar para Dios lo que se presenta en él. Cada uno debe tener un altar en su casa. El altar es donde nos reunimos a hablar con nuestro Padre Celestial. ¿Dónde la gente encuentra su altar? Dijimos, en las circunstancias de la vida. La gente no busca a Dios a menos que tenga problemas. Y la clave del altar es lo siguiente: que todo altar es para ofrecer sacrificios. Para eso es el altar. Diga conmigo: sacrificio. Entonces, nosotros como creyentes a veces pensamos que como la salvación es por gracia, ya no tenemos que hacer ningún sacrificio. Pero escuche, la salvación es por gracia. Dios lo salvó a usted. Usted no se salvó a usted mismo. Dice la palabra que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, usted que ha recibido al Señor Jesús en su corazón, que Cristo habita en usted por la fe, amén, a través del Espíritu Santo morador en nosotros, Jesús vive en nuestra vida y ahora somos salvos. Listo, punto, se acabó. Usted es salvo y nadie le puede quitar esa salvación, nadie. Dice la palabra, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, están en mi mano y nadie las puede arrebatar de mi mano ni de la mano del Padre. Entonces no hay nada que lo pueda separar a usted del amor de Cristo. ¿Listo? Entonces la salvación es gratuita, no es por obras, es por gracia. Amén. Yo quiero que usted esté seguro de su salvación, porque la Escritura dice que es por gracia. ¿Es por qué? Es por gracia. Usted no la ganó. Entonces, como usted no la podía ganar, usted tampoco la puede mantener en usted. No depende de usted, depende de Dios. ¿Me está siguiendo? Ahora, lo que sí usted puede perder es el galardón, el premio que Dios le quiere dar a usted. Usted lo puede perder portándose mal. La salvación ya es suya, porque Dios se la regaló. Él se la regaló a usted. ¿Ok? ¿Me está siguiendo, verdad? Ahora, en la vida del creyente, eso es lo único gratuito. Todo lo demás es en base a sacrificio. Todo lo demás. O sea, su éxito ministerial es en base al sacrificio. Su éxito en el trabajo va a ser en base al sacrificio.
¿Que Dios lo pueda bendecir de cuando en cuando por su obediencia? Claro que sí. Pero usted va a ir en ascenso en su vida, en todas las áreas de su vida, siempre y cuando usted sea un sacrificado. Entonces, le pongo un ejemplo. Si usted tiene un buen trabajo, pero usted empieza a faltar al trabajo, si usted empieza a llegar tarde al trabajo, si usted no hace las tareas que se le asignan en el trabajo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Le van a dar un sobrecito azul y le van a decir hasta la próxima. Chaito, adiós. No nos sirve. No cumple con el perfil de lo que nosotros estamos buscando. Pero si usted no es una persona que llega todos los días temprano en la mañana, que llega a trabajar y no a tomar desayuno, que llega a hacer lo que tiene que hacer, que cumple con los plazos establecidos, que se esfuerza, que pone de sus fuerzas, usted le pone empeño, le echa ganas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Usted va a llamar la atención de su jefe, ¿verdad? Lo van a ascender en el tiempo, le van a aumentar el sueldo y usted va a ir ascendiendo. ¿Por qué? La ley del sacrificio. Entonces todo en la vida es en base al sacrificio, excepto nuestra salvación. Nuestra salvación, Cristo pagó por ella porque nosotros no podíamos simplemente pagar por ella. Pero todo lo demás, escuche, todo lo demás es en base al sacrificio. Entonces, usted quiere ver crecer, por ejemplo, su casa de paz, es en base al sacrificio. Usted quiere ver crecer su iglesia, es en base al sacrificio. Usted quiere ver que gana un mejor sueldo, es en base al sacrificio. Todo es en base al sacrificio. Y hay algo que nosotros debemos presentar delante de Dios, y para eso Él nos constituye, para presentar, ¿qué cosa? Sacrificios. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Dice: vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, usted es una piedra viviente, usted es una piedra viva. El Señor lo salvó, lo sacó del reino de las tinieblas y lo puso en el reino de la luz. ¿Para qué? Y aquí está la clave. A fin, dice, a fin. Eso es un para, ¿verdad? ¿A fin de qué? De ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Dios lo salvó. ¿Para qué? Para que ahora usted presente sacrificios espirituales. Entonces, lo primero que debemos de entender de acá es que somos sacerdotes. Diga conmigo, soy sacerdote. Los hombres son sacerdotes, las mujeres son sacerdotisas, ¿verdad? Todos somos sacerdotes. La palabra dice, somos sacerdotes. Y el sacerdote del nuevo pacto o del Nuevo Testamento es constituido para ofrecer sacrificios espirituales. Diga conmigo, sacrificios espirituales. Usted no va a tomar ahora un cordero, ¿verdad? Y lo va a poner ahí en el altar de bronce. No. Ahora, si usted quiere poner ahí un lomo vetado y me quiere invitar a mí, amén, yo le digo al tiro. No son sacrificios físicos, son sacrificios como tienen un apellido. Diga conmigo, sacrificios espirituales. Entonces usted fue instituido para eso. Mire lo que dice Apocalipsis 1:6. Dice: y nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía de los siglos. Amén. Nos hizo un reino de sacerdotes. Mire, cuando habla de reino, se está refiriendo a un gobierno. Esto es, cada sacerdote que hace bien su sacerdocio tiene algo que se llama autoridad espiritual. ¿Me sigue? Porque es un reino. Y reino tiene que ver con gobierno. ¿Es un reino de qué? Es un reino de sacerdotes. Entonces escuche, nuestro nivel de gobierno depende de ser buenos sacerdotes. O sea, si usted es un buen sacerdote, Dios a usted le comienza a dar autoridad espiritual. ¿Me está siguiendo? Entonces, por ejemplo, un mal esposo es porque es un mal sacerdote. Entonces, cuando usted es un buen sacerdote de su casa, varón, en su hogar, cuando usted primero es un buen sacerdote, como consecuencia de ser un buen sacerdote, usted va a ser un buen papá.
usted va a ser un buen marido, usted va a ser un buen trabajador, pero eso es consecuencia del sacerdocio. ¿Me está siguiendo? Entonces, mujeres, si usted ve que su marido no es un buen marido, que no es un buen papá, usted apriete las clavijas para que sea un buen sacerdote. Porque si él es un buen sacerdote, va a terminar siendo un buen marido. ¿Me sigue? Amén. Hebreos 8:3 dice: porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ¿qué? Ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Mire, dice el sumo sacerdote, y la palabra nos dice que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces mire, dice, todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. ¿Cuáles son los sacrificios que Jesús le ofrece al Padre? Son los sacrificios que usted le ha traído primero a Jesús. ¿Está siguiendo? Entonces, el sumo sacerdote ofrece los sacrificios al Padre, pero ofrece los sacrificios que los sacerdotes le trajeron al sumo sacerdote. ¿Se me perdió o no? No. El sumo sacerdote es el gran sacerdote, Cristo Jesús. Amén. Y nosotros somos sacerdotes. No somos sumos sacerdotes, somos sacerdotes. Los sacerdotes le traemos las ofrendas y los sacrificios a Cristo, y Cristo los ofrece al Padre. Muy bien. Entonces, escucha ahora. Los sacrificios del creyente no son para ganar el favor de Dios. Lo hacemos porque es nuestra función. ¿Me sigue? Y lo hacemos desde un espíritu de gratitud. ¿Por qué usted ofrece ofrendas y sacrificios? Porque es sacerdote. ¿Me está siguiendo? Y la función del sacerdote es ofrecer sacrificios y ofrendas. ¿Me sigue? Entonces, escuche. Si usted es un creyente que usted no está ofreciendo sacrificios espirituales a Dios, usted erró o cayó de su función principal. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es lo que pasa en las iglesias? En las iglesias, la gente todo el tiempo está demandando. Demanda del pastor, demanda del líder de casa de paz, demanda de los músicos, demanda de los sugieres, demanda de los servidores. Todo el rato demanda. Cuando usted fue establecido no para demandar nada, sino que para ofrecer. ¿No le gustó esa? ¿Ah? Le pinché el globito. Bueno, si le gusta nomás, porque tengo que predicar la palabra, y la palabra dice esto. Ahora, ¿cuáles son los sacrificios que ofrecemos? ¿Quieres saberlo? Usted los tiene que saber. ¿Para qué? Para ser un buen sacerdote. Hebreos 13, 15 al 16. Dice, ofrezcamos a veces. ¿No? ¿Qué dice? ¿Cuándo? Siempre. Ofrezcamos siempre por medio de Él, o sea, Cristo, sacrificio de ¿qué? De alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Verso 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuáles? Primero, sacrificio de alabanza. ¿Y qué más? La ayuda mutua. La ayuda mutua dice acá, y hacer el bien. Entonces, ponga ahí, primer sacrificio, alabanza y adoración. Fruto de labios que confiesan en su nombre. Eso usted lo puede hacer en su casa, en su tiempo de oración, en su tiempo de intimidad. ¿Qué es fruto de labios? Dice la palabra que de la abundancia del corazón va a hablar ¿qué? La boca. Por lo tanto, si su corazón está lleno de gratitud, si su corazón está lleno de alabanza y adoración, entonces de forma natural su boca va a expresar lo que hay en su corazón. ¿Qué pasa con las personas que dicen, es que yo no puedo alabar? Hay un problema en su corazón. ¿Por qué si puede echar garabato entonces? ¿Por qué si puede alegar con el marido, con el esposo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso es lo que está en su corazón. Entonces usted tiene que llenarse en su corazón primero de alabanza, de adoración, para que eso sea un fruto.
¿Qué es el fruto en un arbolito? El fruto en el árbol es consecuencia de que el árbol está bien nutrido, de que está recibiendo el agua, de que está recibiendo la tierra de hoja, de que todas las sustancias naturales están fluyendo en el árbol, y como consecuencia, en el tiempo propicio, el árbol va a dar su fruto. Entonces, en su vida espiritual, ¿cómo usted logra ser alguien que presenta sacrificio de alabanza delante de Dios, teniendo comunión con Él? Entonces, usted es un árbol de justicia, dice la palabra. Entonces, los sacrificios son 7. Primero, alabanza y adoración. Número 2, oración e intercesión. Ese es el segundo sacrificio espiritual que usted tiene que presentar. Es oración e intercesión. ¿Qué es oración? Oración es hablar con Dios. Eso es oración, es hablar con Dios. La intercesión es diferente. La intercesión es cuando usted pide a Dios por otros. ¿Por quién tiene que interceder usted? Si es un buen sacerdote, sacerdotisa, primero por su casa, por sus hijos, por su marido, por su trabajo, por sus estudios, por su iglesia. ¿Cuántos oran por su iglesia? Por su pastor, por su pastora, por su líder de casa de paz. Usted tiene que interceder por ellos. Amén. Número 3, ayunos. Anote ahí, ayunos. Número 4, sacrificio de nuestro cuerpo. ¿Cómo es eso, pastor? Romanos 12:1 dice: así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, ¿a qué? A presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Su cuerpo tiene que ser un sacrificio, como dice la palabra. Un sacrificio que está viviendo. O sea, es un sacrificio continuo, que no para. Ese es el sacrificio que usted presenta a Dios cuando, por ejemplo, el día jueves a las 5 de la mañana suena su celular y le dice: levántate a orar. Y usted dice: no, un ratito más acá, por favor, reprendo al diablo. No, entonces cuando usted dice: me voy a levantar, y usted se esfuerza a hacerlo, ¿no? A mí me cuesta, hermano, sí, a mí me cuesta, yo sé que a usted le cuesta. Pero cuando uno lo hace igual, ¿qué es lo que está haciendo? Sacrificando su cuerpo. ¿Por qué? Porque le está quitando una hora de sueño, ¿cierto? Está sacrificando el cuerpo. Y usted lo que está haciendo es: yo voy a hacerlo porque lo tengo que hacer. Y se levanta a interceder, a orar. Entonces usted está sacrificando el cuerpo. Número 5, ofrendas. La ofrenda es un sacrificio. Número 6, hacer el bien y ayuda mutua. ¿Qué es esto? Dar comida a una persona hambrienta, orar por otros, visitar enfermos, visitar cárceles, ir a una persona que está en necesidad. Eso es hacer el bien y ayuda mutua, y ese es un sacrificio agradable delante del Señor. Número 7, la muerte al yo. Ese es el máximo sacrificio. Diga conmigo: la muerte al yo. ¿Qué es la muerte al yo? Cuando usted se niega a lo que usted quiere para hacer la voluntad de Dios. Eso es la muerte al yo. Entonces, repasemos. Número 1, alabanza y adoración. Número 2, oración e intercesión. Número 3, ayunos. Número 4, sacrificio de nuestro cuerpo. Número 5, ofrendas. Número 6, hacer el bien y la ayuda mutua. Y número 7, la muerte al yo. Cuando usted presenta esos 7 sacrificios delante de Dios, usted está siendo un buen sacerdote. ¿Cuántos van a ser buenos sacerdotes aquí? Amén. No lo veo muy entusiasmado. Es que ser un sacerdote no es algo que agradable. Si a mí me gustaría vivir todo el día echado en mi cama recibiendo las bendiciones, punto. Pero ser un sacerdote es algo que te mueve a la acción, es algo que te obliga a hacer algo. Entonces la salvación es gratuita, pero todo lo demás es producto ¿de qué? Del sacrificio. Ahora escuche, hay gente que da pero no se da. Es el tipo de gente que viene a la iglesia y da una ofrenda, pero hasta ahí, eso sería todo. Pero no se dan a sí mismos. No se dan en qué, en tiempo, en servicio.
no están dispuestos a ir un paso más adelante y dejar de ser una persona que asiste a una casa de paz para transformarse en un líder de casa de paz. ¿Me está siguiendo? Eso se llama sacrificio. ¿Por qué? Porque una persona cuando está en niveles de liderazgo tiene que ayudar a pastorear a otras personas, tiene que ayudar a orar por otros, tiene que ayudar a liberarlos, a escuchar problemas, y eso es sacrificio. Entonces hay algo que es el Dios de los cristianos de este tiempo. ¿Sabe cómo se llama? No se llama Jesús, se llama comodidad. ¿Me escuchó o no? No le gustó eso, ¿cierto? El Dios de este siglo de los cristianos se llama comodidad. Mientras yo más cómodo esté en la iglesia, mejor. La iglesia no es el lugar donde tú te tienes que sentir cómodo. La iglesia es un lugar donde te tienen que decir la verdad, donde tienes que ser entrenado, donde tienes que ser adiestrado, donde tienes que ir a otro nivel. No es un lugar donde tú vienes y nosotros le compramos una silla acolchadita, bonita, ¿verdad? Donde está cómodo. Antes teníamos una silla de lata, ¿se acuerdan los más antiguos? Era una silla de lata, incómoda. Ahora usted está más cómodo, pero la finalidad de que usted venga acá no es que venga ahí a sentarse, a catar el sermón del pastor, catarlo, ¿verdad? En su boca, decir, parece que el pastor no se preparó también este domingo como el domingo pasado, o me gustó más una predicación. No, usted no está para eso. Usted no es un catador de sermones, usted es un sacerdote. Amén. Así que para que sea un sacerdote lo tengo que sacar ¿de qué? Sacar de la comodidad. Entonces hay gente que ofrenda, pero usted no le puede pedir que haga nada más. Usted le dice, hermano, ¿usted me puede ayudar por favor limpiando baños, barriendo? Y la persona se ofende, se enoja. Y hoy día llegué a la iglesia por ahí como 10 de la mañana. Y ¿saben? Me gustó porque iba pasando por ahí y vi a la Marcelita que está allá atrás y limpiando los baños, barriendo, haciendo aseo. ¿Y sabe qué? Y ella es médico. Se da cuenta que es una cuestión de la mentalidad. Ella podría decir, no, yo soy médico. O otro, yo soy ingeniero comercial, yo soy ingeniero industrial. ¿Cómo me va a pedir a mí que yo barra, que yo haga eso? Diga conmigo, cambio de chip, cambio de mentalidad. Entonces, cuando usted tiene una mentalidad de servicio, usted está dispuesto a ir más allá, aunque sea una labor incómoda. Escucha, pero si tú eres fiel en lo poco, entonces tú eres fiel en lo mucho. Todo aquel que parte en labores comunes de la iglesia siempre termina en labores grandes. En la iglesia de mi papá yo partí tocando la batería y barriendo el templo, cuando nadie me veía, limpiando los baños. Entonces usted después ve la gloria, pero usted no quiere repetir la misma historia. Diga conmigo, sacrificio. El sacrificio es lo que te impulsa al próximo nivel. Entonces usted no puede quedarse como un nuevo creyente toda la vida. No, yo soy un NC, nuevo creyente toda la vida. Entonces a mí me tienen que limpiar el potito, ¿verdad? Cambiarme el pañal. Cuando me enojo con el pastor, cuando me enojo con el hermano, me tienen que aguantar. Me ofendo un rato, me voy de la iglesia un par de semanas, después vuelvo. No, hermano, usted tiene que crecer. Usted tiene que crecer. Tenemos que crecer. Entonces hay gente que da, pero que nunca se da a sí mismo. Le voy a contar este chiste. Mire, la gallina dice, yo puse los huevos. Pero el cerdito dice, sí, pero yo puse el jamón. ¿Quién dio más? El cerdito, porque se dio a sí mismo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Claro, la gallina es como aquel hermano que viene a la iglesia. No, yo pongo mi ofrenda, yo pongo mi diezmo, listo, y aquí, listo, y me voy. Pero el cerdito es aquel hermano que dice, no, yo vengo a la intercesión de madrugada. No, yo llego a las 10:30 a orar. Yo quiero comenzar a servir. Yo me voy a poner como mujer. Yo quiero empezar a barrer, quiero hacer algo. Quiero, pastor, cuando empieza la escuela de líderes, porque yo quiero inscribirme para yo poder ser un líder de casa de paz. Yo quiero ser un evangelista. Yo quiero ser un maestro, pastor. Yo quiero crecer. Ese es el cerdito. ¿Cuántos cerditos hay aquí? Hay algunos que tienen más cara de cerdito que otro, o más cuerpo de cerdito que otro. Los cerditos del Señor. Mire, le voy a contar ahora de un hombre que era el cerdito por excelencia. Se me va a ofender el apóstol Pablo cuando sepa que estoy hablando de él.
pero fue el hombre que más se dio a sí mismo. Mire, el apóstol Pablo escribió 14 cartas a las iglesias y él estableció la doctrina del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, fundó iglesias en diferentes lugares, estuvo en viajes misioneros. Y yo quiero, hermano, que usted pueda entender que usted tiene que tener la mentalidad del apóstol Pablo. Usted quiere un ejemplo. Mire, mi héroe de la escritura va a sonar feo, o sea, más que Jesús, para mí es el apóstol Pablo. ¡Ay, qué feo, pastor! No, pero es que con Jesús yo no me puedo identificar tanto porque Él es Dios y mi Salvador, pero con alguien que yo puedo estar más cerca en cuanto a que puedo llegar a ser más como Él, es el apóstol Pablo, para mí. O sea, el primero que yo voy a buscar en el cielo cuando llegue va a ser el apóstol Pablo. Hola, tocayo, le voy a decir. Segunda de Corintios 6, del 3 al 13. Escuche, está hablando Pablo aquí, póngame atención. Dice: no dando en nada ocasión de tropiezo para que nuestro servicio no sea vituperado. Escuche, antes bien, recomendándonos en todo a nosotros mismos como servidores de Dios. Diga conmigo, servidores. Mire ahora, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos fatigosos, en desvelos, en días sin comer, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor genuino, en palabra de verdad, en poder de Dios mediante armas de justicia, las de ataque y de defensa, por medio de honra y de afrenta, de infamia y de buena fama, como engañadores pero veraces, como no conocidos pero bien conocidos, como moribundos pero llenos de vida, como castigados pero no como condenados a muerte, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo. Escuche, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, escuche, sino que la estrechez está en vosotros. Correspondednos pues con los mismos sentimientos que tenemos hacia vosotros. Como a hijos os lo digo, ensanchaos también vosotros. Miren lo que está diciendo Pablo. Le está diciendo: todo esto yo lo hago por ustedes. Ahora ustedes tienen que hacer esto por mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tribulación, necesidad, angustia, azote, cárcel, tumulto, trabajo fatigoso, desvelo, días sin comer, conocimiento, Espíritu Santo, amor genuino, palabra de verdad, poder de Dios. Mire la vida. Pablo tenía una vida de sacrificio. ¿Cuántos de ustedes han estado en la cárcel? ¿Cuántos de ustedes han estado cumpliendo una condena de años en la cárcel? Nadie que yo sepa. ¿Cuántos de ustedes han pasado por trabajo fatigoso por el Señor? Dije trabajo fatigoso. Dije un servicio de vez en cuando. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido desvelos por la causa del Evangelio? Ay, qué pesado, pastor. Necesidad, angustia. ¿Cuántos han pasado necesidades por la causa del Evangelio? No estoy diciendo porque usted tomó una mala decisión financiera. No estoy diciendo porque usted quedó sin trabajo. Estoy diciendo por el Evangelio. Amén. Por el Evangelio. Y Pablo le está diciendo: ensánchense ustedes, correspóndanos a nosotros con los mismos sentimientos. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios: la misma actitud que yo tengo, ustedes la deben de tener. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 7 al 12. Escuche, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, escuche, atribulados ¿en qué? Ayúdeme pues. ¿Está poniendo atención a la palabra o no? Que dice que estamos atribulados en, pero no, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando por todas partes, siempre en el cuerpo, la agonía mortal de Jesús, para que también la vida de Jesús
sea manifestada en nuestro cuerpo. Porque nosotros los que vivimos somos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que en nosotros se energiza la muerte, pero en vosotros la vida. Esto, escuche, esto no se parece en nada al evangelio que se está predicando en muchas iglesias hoy. Hay iglesias que solo te predican prosperidad, que solo te predican que te va a ir bien, que solo te predican que todo va a ser fácil, que solo te predican que Jehová está contigo como poderoso gigante. Eso es una parte de, pero esta es la otra cara de la misma moneda. Ahora, ¿está usted dispuesto a esto? Porque hay gente que sirve al Señor cuando la economía está bien, pero cuando la economía está mal, ya no sirven al Señor. Hay gente que sirve al Señor cuando está sano, ya cuando está enfermo comienza a renegar y a decir, pero que la palabra no dice que por su llaga hemos sido curados. Sí, eso dice la palabra, pero también la palabra nos llama a sufrir por Cristo. ¿Usted sabía que Pablo se piensa que él en el tiempo quedó ciego? Pablo dictaba las cartas a otros que escribían la carta. Por ejemplo, en una ocasión dice: yo, Terso, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y se piensa que Pablo lo que hacía era firmar la carta. Por eso que él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y firmaba una firma grande porque no veía bien. Y aún así, en su cuerpo físico, con debilidad, con muerte, él servía al Señor con todo el corazón. Nosotros debemos tener el mismo espíritu. Debemos ser como el apóstol Pablo en ese sentido. Dice: para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Escuche, el sacrificio lo que hace es manifestar la vida de Cristo en mí. La vida de Cristo que hay en nuestro interior la debemos de sacar para afuera, manifestar, viviendo una vida de continuo sacrificio. Mire, todos los que estamos aquí somos salvos por gracia. Amén. Somos salvos. Ahora, el que se manifieste, el que se muestre la vida de Jesús en ti, está determinada por el nivel de sacrificio que está dispuesto a llevar. Por eso hay personas que se les nota la unción, aunque la palabra dice que todos los que somos salvos, todos tenemos la unción del Santo, pero a algunos se les nota más que en otros. ¿Por qué? Porque el nivel de sacrificio que llevan hace que eso que está en el interior salga para afuera y se muestre. Entonces, muchas cosas en la vida del creyente están determinadas por el nivel de sacrificio que yo tengo y no por lo que Dios está haciendo en mí. Porque recuerde otra vez, el sacrificio tiene que estar ardiendo en el altar, pero el sacerdote es aquel que provoca que el sacrificio esté ardiendo continuamente. A través de estos 7 sacrificios que yo le mostré. Segunda de Corintios 12, 6 al 10, Pablo continúa hablando, dice: aunque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí u oye algo de mí, aún con la grandeza de las revelaciones. Escuche. Por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, a fin de que no me enaltezca. Por eso 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí, y me ha dicho: mi gracia te es suficiente, porque el poder es perfeccionado en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo. Por lo cual me complazco en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire el apóstol Pablo diciendo: para que no me enaltezca por la revelación.
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. El apóstol Pablo. ¿Qué haría un cristiano de hoy en día? Diría, oh, ato este principado en el nombre de Jesús, me autolibero. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, para que no me enaltezca, Dios permitió este aguijón a mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Qué tremendo, qué distinto a como muchas veces somos hoy en día. Dios lo permitió, pero con un propósito. Esto es, hay cosas que Dios permite en nuestra vida, pero siempre van a tener un propósito. Si tú estás peleando con algo que no se quiere ir y has ayunado y orado y has reprendido y atado y echado fuera, ¿será que Dios tiene un propósito? Dios tiene un propósito. Entonces Pablo dice que Jesús le dijo a Pablo, mi gracia te es suficiente porque el poder es perfeccionado en la debilidad. O sea, cada vez que tú estás pasando por un proceso que te está angustiando, que tú en tu carne te estás sintiendo, que te está debilitando, Dios está perfeccionando su poder en ti. Eso es lo que el Señor está haciendo. Para que resida en mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué cuando somos débiles, entonces somos fuertes? ¿Sabe por qué? Porque es cuando nosotros aprendemos a decir, Señor, yo no puedo. Entonces el Señor se levanta y dice, pero yo sí. ¿Me está entendiendo? Es cuando reconocemos nuestra condición y Dios se glorifica ahí. Entonces, escucha. Cuando pasamos debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, son situaciones que nos terminan arrastrando ¿dónde? Al altar por nuestra debilidad. Al final nos hace eso fuertes en Él. Entonces cuando pasamos angustias, necesidades, problemas, enfermedades, situaciones que parece que no tienen cómo resolverse, ¿sabe lo que está haciendo Dios? Te está arrastrando al altar. ¿Para qué? Para encontrarse contigo. Segunda de Corintios 11, 20 al 28 dice: porque soportáis si alguno os esclaviza, si alguno os explota, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno os trata altivamente, si alguno os abofetea. Para vergüenza mía digo que nosotros hemos sido débiles. Pero en lo que otro se atreva, hablo con insensatez, yo también me atrevo. Pablo acá comienza a defender su apostolado. Dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. ¿En qué? En trabajos, mucho más. En cárceles, mucho más. En azotes, más severamente. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio. 1 noche y 1 día he pasado en lo profundo. En viajes, muchas veces. En peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo duro y fatiga, en noches en vela muchas veces, en hambre y sed, en ayunos repetidamente, en frío y desnudez, y aparte de las cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Otra palabra dice, la preocupación por todas las iglesias. Qué tremendo hombre de Dios. Y a veces nosotros llegamos un fin de mes, a veces un poquito corto o en rojo. El otro día estaba conversando con un discípulo y me decía, pastor, tengo 5 lucas en mi cuenta corriente hoy día. Dios nos lleva a esos lugares difíciles para llevarnos al altar. Todo quemado, holocausto, todo quemado.
Entonces, ¿es difícil la vida del creyente? Sí. Fíjate que si te predicaron un evangelio de que todo va a ir bien siempre, es falso. Entonces, ¿de qué sirve venir a la iglesia? Sirve. Si Jesús dijo que si nosotros dábamos la vida por Él, en esta vida íbamos a recibir 100 veces más. Padres, madres, hermanos, casas, hijos, ta. Pero cuando Él quiera, no cuando tú. Y porque los que somos de Cristo, dice la palabra, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces hoy día gente está yendo tan lejos como profetizar ya no solamente que te van a regalar un auto, sino que la marca y el color. Cosas de la tierra, no cosas de arriba. Las cosas de la tierra son consecuencia de las cosas de arriba. ¿Me estás siguiendo? Amén. Entonces, si nosotros resumimos todo lo que Pablo vivió en su apostolado, están continuamente esos 7 sacrificios presentados continuamente delante de Dios. Entonces, como le dije, ese tipo de vida sacrificial en la iglesia de hoy no es común, porque el Dios de los cristianos de hoy se llama comodidad. Ahora, escuche, los cristianos de hoy no entienden de sacrificio, pero los musulmanes sí. Usted ve un musulmán que está dispuesto a llenarse la barriga con dinamitas y bombas y dar su vida en eso, inmolarse. Usted va a encontrar pocos cristianos con esa mentalidad. Los musulmanes nos ganan en mentalidad nosotros, porque ellos tienen aquí metido el chip sacrificio, y nosotros tenemos metido aquí en el chip comodidad, pero ellos sacrificio. Entonces el mensaje de la supergracia ha removido esas 7 cosas. Escucha, pero no hay atajo a la bendición y el poder sin esas 7 cosas, esos 7 sacrificios. El verdadero ministerio apostólico huele a sacrificio. Los hombres de Dios son frágiles. Lo que los hace fuertes es el poder de Dios. Usted veía a Pablo y él decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él era frágil. Cuando él escribió una de las cartas y decía, ustedes me menosprecian a mí, dicen que mi presencia es débil y que la palabra no es consistente. Eso decía Pablo. Pero en realidad él estaba siendo frágil porque el poder de Dios estaba manifestando en su vida. Entonces, esta generación quiere la unción, pero no quiere morir. Esta generación quiere el éxito, pero no quiere el compromiso. Quiere todo instantáneamente y el sacrificio no está en su vocabulario. Pero como sacerdotes estamos llamados a dar todo eso en el altar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar expuestos a sufrir los verdaderos creyentes? Número 1, persecución. Van a hablar mal de ti en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio. Número 2, rechazo. Número 3, el ser malentendido. Número 4, vas a vivir a veces con mucho estrés. Número 5, vas a ser criticado por tus propios hermanos. Número 6, vas a sufrir cansancio. Y número 7, vas a sufrir enfermedad. Sí, a mí tampoco me gustó el mensaje de hoy, no se preocupe. Pero hay que hablar con la verdad. En el evangelio se sufre. Por eso Pablo le dice a Timoteo, amado hijo Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Es soldado usted de Jesucristo? Sufra penalidades. Penalidades. Ahora, si usted tiene todos esos sacrificios, no se preocupe, el fuego va a caer. El fuego siempre termina cayendo donde hay un sacrificio. Amén. Ahora, ¿qué es sacrificio? Definamos eso. Sacrificio es todo lo que usted hace para acercarse a Dios.
alabanza, adoración, ofrenda, ayuno, etc. Dios ve todo eso como un acto de querer acercarse a Él. Entonces el sacrificio es todo lo que hacemos para acercarnos a Dios. Hebreos 11:6, escuche, dice: pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario, diga conmigo, necesario. O sea, esa es la condición. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. Dice, el que se acerca a Dios. Esto es, la iniciativa la tienes que tomar tú. El que se acerca a Dios, yo me tengo que acercar a Él. Entonces, cuando buscamos a Dios con sacrificio, es imposible no obtener un galardón. Dice, y que es galardonador de los que le busca. Un galardón es un premio, es una recompensa. O sea, cuando tú te acercas a Dios, Él te va a premiar. ¿Cuál es ese premio? La salvación de tu esposo, la salvación de tus hijos. ¿Cuál es ese premio? Que al final de la temporada de prueba Él te comienza a bendecir, que vas a salir de esa enfermedad, que vas a salir de esa prueba financiera, pero la condición es acercarse a Dios y Él te va a premiar. Amén. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quieres que Dios se acerque a ti? Toma la iniciativa y acércate tú a Él. ¿Cómo te acercas? En el altar. ¿Y qué presentas en el altar? Sacrificio. ¿Cuáles son esos sacrificios? Alabanza, adoración, ¿qué más? Ayuno, intercesión, ofrendas, la ayuda mutua. ¿Qué más? Hacer el bien, la muerte al yo. ¿Qué más? Ahí están los 7. ¿Va quedando claro? Amén. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador. Pero si me acerco, debo tener algo que ofrecerle. Amén. Entonces en el altar tú tienes que tomar la iniciativa tú de buscar a Dios. Y si tú te acercas, Él se acerca. Entonces mire la promesa de Dios: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Sientes a Dios lejos? ¿Será que te estás acercando a Él? Hay gente que dice, uy, yo siento que Dios no me escucha, que Dios no me oye, que Dios no me pesca. Pero primero nosotros nos tenemos que acercar a Él. Amén. Si nosotros nos acercamos, Él se acerca y Él recompensa, da galardón. Característica del sacrificio. Número 1, todo sacrificio debe presentarse en un altar. Amén. ¿Y qué es el altar? El lugar donde tú te reúnes con Él, donde tú quemas tu carne. Número 2, escuche. La ley del sacrificio consiste en que algo tiene que morir para que algo tenga que vivir. Esa es la ley del sacrificio. Tú presentas algo que ahí muere, pero entonces como eso muere, otra cosa comienza a vivir. Juan 12:24 dice, en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si tú eres un grano de trigo que no quiere morir, vas a quedarte ahí. Pero si tú mueres, va a haber mucho ¿qué? Mucho fruto, dice la escritura. Mira lo que dice el verso 25. El que ama su vida, la pierde. Wow. Y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. El que me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces, a menos que mueras a ti mismo, no llevarás fruto. El morir a yo es sacrificio que produce mucho fruto. Ahora escuche, el que ama su vida y prioriza a sus ídolos, al final termina perdiendo su vida. El que pone su vida en el altar sabe que está ganando algo para la eternidad. Jesús dijo, el que me sirva, sígame. Pero casi siempre pensamos que es el Señor el que nos debe de seguir, pero es al revés. Usted sirve al Señor,
Le estoy preguntando. Entonces, usted tiene que seguirlo a Él. Él no lo va a seguir a usted. ¿Por qué nos creemos nosotros que Dios me tiene que seguir a mí? Que Él me tiene que bendecir en todo lo que yo quiera hacer. Que Él me tiene que prosperar en todo lo que yo tengo que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste al Señor qué era lo que tú tenías que hacer para Él? A veces nosotros sacamos palabra de contexto para formar un pretexto. Y decimos, bueno, la palabra dice que todo lo que esté en mi mano para hacer, lo tengo que hacer. Así que este negocio lo voy a hacer. Cuando lo correcto es preguntarle al Señor primero y correr tras lo que Él te diga que hagas. Escucha, porque hay una diferencia entre pedirle al Señor que bendiga lo que yo estoy haciendo a que yo haga lo que Él está bendiciendo. ¿Me siguió? Hay una diferencia. Es diferente decirle, Señor, bendíceme en este proyecto, que decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú estás bendiciendo para yo hacerlo? Entonces eres tú el que te tienes que meter en la ola de Dios y no Dios en la ola tuya. ¿Me sigue? Amén. Dice, si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Siempre. Escuche, siempre Dios nos va a bendecir cuando nosotros le servimos a Él de todo corazón. Es una promesa de Dios. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. El resultado final del servicio es la honra. Es el premio que el Padre nos da. Cuando tú le niegas algo a Dios, Él empieza a consumir las cosas que no sueltas. Le voy a soltar algunas cosas. No puedes sostener nada sin el altar. Toda nueva dimensión de bendición requiere sacrificio. Tu nueva temporada siempre va a estar conectada con un sacrificio. Tu sacrificio a Dios está medido por cuánto tú has rendido a Dios. Hasta que rindas el dinero será tu ídolo. Hasta que rindas tu tiempo, el tiempo será tu ídolo. Hasta que rindas tu familia, la familia será tu ídolo. Todo lo que no rindes se termina convirtiendo en tu Dios. Hay lugares en Dios a los que no puedes acceder sin sacrificio. Escucha, la revelación, la santidad de vida, la unción son lugares a los que accedes mediante el sacrificio. No hay sacrificio si no hay sangre. Es decir, lo que tú hagas para Dios, si es sacrificio, ¿cómo vas a saber si es sacrificio? Porque te va a costar. Todo sacrificio cuesta y tiene un precio. Oh, pastor, yo pensé que era venir a la iglesia el día domingo en la mañana nomás. No es eso. Y hay muchos que ni siquiera son capaces de dar la talla en eso. Usted no piense que a mí no me cuesta decir esas cosas. Me cuesta, no hay a dónde meterme. Quiero meterme debajo del púlpito acá. No hay sacrificio sin sangre. No se trata de matar a un animal. La sangre es como una moneda en el mundo espiritual, porque en la sangre está la vida. Todo aquello que te cueste, finanzas, tiempo, esfuerzo, trabajo, hay vida en eso, porque pusiste de tu vida ahí. No diste una sobra, pusiste una parte de tu vida en el altar. Ahora, todo lo que usted ponga en el altar, Dios te lo resucita o te lo devuelve multiplicado. Siempre, siempre. Dios le habló a Abraham y le dijo, sacrifícame tu Isaac. Y mire, Dios no acepta sacrificios humanos, pero Dios se lo pidió. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Lo hizo. Y cuando iba a enterrar el cuchillo en Isaac, Dios le dijo, no lo hagas, ya sé que tienes temor de mí. Y por cuanto no me negaste a tu único hijo, te voy a bendecir, serás bendición. Tu descendencia va a heredar naciones, de ti van a salir reyes. Dios le comenzó a declarar. Dios empezó a profetizar sobre Abraham, producto del estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar? Ahora, ¿qué es lo que producen estos 7 sacrificios? Escuche, voy terminando. Todo sacrificio espiritual produce, número 1, cielos abiertos. Y número 2, que Dios responda con su fuego. ¿Quieres caminar bajo cielos abiertos? Necesito que suban los músicos.
No vas a caminar bajo cielos abiertos si te dan una profecía solamente. Vas a caminar bajo cielos abiertos cuando estés dispuesto a sacrificar. Lo primero que pasa cuando sacrificamos es que caminamos bajo cielos abiertos. Y número 2, lo segundo que ocurre es que Dios responde con su fuego. Dios responde con su fuego. Escuche, el fuego es una señal de aprobación. Si tienes fuego en tu vida es porque Dios recibió tu sacrificio. Si tienes fuego en tu vida, si tienes pasión, es porque Dios te aprobó. Pregunta, ¿por qué la gente pierde la pasión? Porque pararon de sacrificar. Por eso perdiste el fuego. Hay personas en las iglesias que perdieron la pasión, perdieron el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque pararon de sacrificar. Número 3, el sacrificio siempre produce poder espiritual. Pablo dijo, para que permanezca en mí el poder de Cristo. Número 4, los sacrificios son para sostener tu bendición. Por eso gente pierde la liberación, la sanidad, porque no pudieron sostener lo que ganaron en el tiempo por falta de sacrificio. Por falta de sacrificio. Póngase de pie. Cierra sus ojos delante del Señor. Padre, Señor, te pido que nos des mentalidad de sacerdote, Señor. Que saques de nosotros la mentalidad de la comodidad, Señor, y pongas en nosotros la mentalidad de un sacerdote que sabe que es constituido para ofrecer ofrendas y sacrificios. Padre amado, a veces es incómodo poder recibir ese tipo de palabra. A veces queremos cerrar nuestro oído a todo aquello que demande de nosotros algo. A veces queremos que todo sea recibir lo que tú nos das solamente, sin pretender nada a cambio. Pero tu palabra en esta mañana nos ha enseñado, Señor, de que somos sacerdotes, somos un reino de sacerdotes. Y lo que tú quieres, Señor, es que aprendamos a sacrificar delante de ti estas 7 cosas que tú nos has hablado en ese día, Señor. Padre, yo quiero orar en esta mañana que cada hijo que ha recibido esta palabra con un corazón abierto, así como dice la Escritura que los corintios recibieron lo que Pablo les habló como hijos. Padre, yo oro en esta mañana, Señor, que tu pueblo, Señor, reciba con ese oído atento lo que tú nos quieres enseñar y decir en ese día, Señor. Padre amado, es difícil ser confrontado con la cruz. Es difícil ser confrontados con las demandas de Dios. Pero en esa mañana, Señor, yo sé que aquí hay un pueblo que ha recibido esta palabra, Señor. Yo sé que hay un pueblo en ese día, Señor, que aunque es algo difícil de digerir, Señor, y es algo que a lo mejor no nos gustaría escuchar, es palabra sana, es la sana doctrina de tu palabra que nos quiere alimentar, Señor, que nos quiere nutrir, que nos quiere llevar adelante en victoria, que nos quiere enseñar a cómo sobrepasar las circunstancias, las pruebas, a cómo vencer al enemigo, Señor, a cómo tener un carácter probado, Señor. Y en esta mañana yo te pido que tú nos puedas alinear para ser los sacerdotes que tú estás esperando que nosotros seamos. Señor, yo estoy seguro que hay tanta bendición que tú tienes aguardada para nosotros que no se ha soltado simplemente
porque no hemos sabido ser los sacerdotes que debemos ser. Pero yo declaro en esta mañana, Señor, que se comienzan a levantar los sacerdotes, se comienzan a levantar las sacerdotisas de Dios, se comienzan a levantar familias sacerdotales, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo comienzo a declarar en ese día que esa palabra que se ha sembrado va a tener un fruto grande, permanente. Y todo aquel que ha recibido esta palabra en su corazón, Señor, esta palabra va a crecer y va a fructificar. Señor, las palabras difíciles son las palabras que nos hacen crecer. Cualquiera puede recibir ánimo, cualquiera puede recibir, te va a ir bien, cualquiera puede recibir, Dios te va a bendecir. Pero los hijos son los que están dispuestos a recibir la palabra que viene de parte de Dios y que demanda de nosotros sacrificio, entrega, que demanda de nosotros el sacrificarnos, el estar viviendo continuamente como un sacrificio vivo, que está viviendo santa y agradablemente delante de ti. Padre, en esta mañana yo llamo en el Espíritu a estos sacerdotes y sacerdotisas de Dios que se levanten, Señor, que sean renovados y tomen nuevas fuerzas de ti, Señor. Que cada mañana puedan presentar sacrificio de alabanza, intercesión, adoración, ayuno, palabra continua, Señor. Padre, el sacrificio de nuestro cuerpo y la muerte al yo que es necesaria para que tú nos puedas levantar como esos hombres y mujeres de Dios que tú quieres levantar en este último tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera de nosotros la comodidad. Diga conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo echo fuera de mí, tomo la decisión de renunciar a la comodidad. En el nombre de Jesús, tomo la decisión de renunciar a ser cómodo, y me dispongo para hacer un verdadero sacrificio sobre tu altar. Padre amado, en ese día yo me comprometo contigo para hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es adoración verdadera. Señor, echo fuera de mí toda falsedad, todo espíritu cómodo, lo arranco de mi vida. Señor amado, yo estoy disponible, para hacer sacrificio vivo. Y yo sé que tú me levantarás para predicar a otros, para sanar a otros, para que la vida de Jesús se manifieste en mí. Padre, en esta mañana yo tomo esta palabra, la planto en mi vida, Señor, y declaro: nunca más seré un cómodo, nunca más voy a ser una persona que no sacrifica, sino que todos los días voy a presentar sacrificio ante tu altar. Voy a preparar ese altar todas las mañanas, todas las noches. Presentaré sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración. Y yo sé que sobre mí reposará el poder de Cristo. Así como el apóstol Pablo, yo voy a decir también, en momentos de aflicción, en momentos de escasez y en momentos de enfermedad, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece a través del sacrificio. Padre, en esta mañana yo suelto esta palabra sobre mi familia, sobre mis generaciones y sobre mi casa.
En este día yo me constituyo por tu palabra en sacerdote, en sacerdotisa, santo para ti. Padre celestial, ayúdame para no flaquear, para permanecer siempre fiel hasta el final. Aunque me cueste la vida misma, yo quiero permanecer siendo un sacerdote fiel. Caminar delante de ti, ungido todos los días de mi vida, liberando cautivos, sanando enfermos, declarando bendición, predicando tu palabra como un sacerdote aprobado delante de ti. Padre, te doy gracias porque sé que aunque duele, estoy creciendo, estoy creciendo, estoy creciendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Espíritu de Dios que está formando en ti ese sacerdote del nuevo pacto. Amén. Aleluya. Vamos a ofrendar al Señor.